Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya acabamos en el capítulo 21. Nos toca entrar al capítulo 22, que no va a ser hoy. Tenemos, ya estaba sacando el machetico. Esto lo reanudaré, Dios mediante, cuando pase la fiesta del Shabbat. Pero hay cosas que tenemos que traerlas a memoria con respecto a lo que llevamos y lo que estamos estudiando. Una de ellas es algo que no se predica en nuestros días, no se cree en nuestros días y se pasa por encima. Y fundamentalmente la Iglesia Católica no lo recibe ni lo cree tampoco. Y es sobre el milenio. Y de esto quiero tratar en este día. Es necesario que entendamos los parámetros del milenio. A veces cuando no creemos y nos volvemos escépticos, pareciera como que no van a acontecer las cosas, pero el propósito del Señor siempre se llevará a cabo, porque Él tiene delineado todos los aconteceres. Casi nadie creyó al testimonio de la resurrección del Señor, ni aun los que fueron al sepulcro y lo vieron vacío, y vinieron y recontaron todas las cosas que habían visto, pero no creyeron, y se pasaron todo aquel domingo cavilando en sus corazones y en sus mentes. El último acontecimiento fue cuando Yeshua se le presentó a aquellos dos discípulos de Emaús. Y cuando ellos en Emaús se les abrió la mente y el corazón mientras Yeshua les compartía las escrituras. Aquellos se regresaron a Jerusalén para venir y contarle a los 120 que estaban allá, sobre todo los apóstoles y algunas de las mujeres. Ahora, cuando el Señor entró y dijo, paz a vosotros, y les mostró las manos y los pies, y dijo, no soy un fantasma, creed en mí, yo soy el mismo. Pero a excepción de las marcas que él tenía en sus manos, en los agujeros en sus manos y en sus pies, y la de su costado, fuera de eso, su cuerpo estaba limpio y leso, porque él estaba manifestándoseles con un cuerpo glorificado. Y para que creyeran, les dijo, tened algo de comer, y recuerden que le dieron y él comió parte de un panal y parte de un pescado, y estuvo con ellos en esa noche. Y después, a lo largo de 40 días, por 3 veces se les apareció. Pero ellos ya entendieron de que él había resucitado. Pero todavía estaban fuera de sí y no armaban nada. A los 40 días, él se les presentó en el monte de los olivos y les estaba hablando acerca de lo que estaba por llegar. Y les anunció de que esperaran la promesa de lo alto. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperan a que venga la promesa. Estaban reunidos como 500 personas, solo 120 procedieron a quedarse unánime juntos en el aposento alto, esperando el día de la promesa. Vino el día de la promesa y ya conocemos todo el relato de lo que aparece en Hechos capítulo 2, y donde comenzó el impulso de la iglesia a caminar por todos los siglos. Bueno, estoy haciendo este recuento porque en
todos los tiempos siempre ha habido gente escéptica y gente que no cree y gente que buscan confrontar todo. Y estamos llegando al final, estamos entrando al cierre del tiempo de los gentiles. Y esto significa también el tiempo final de la iglesia. Lo cual esto significa de que nos estaremos preparando para la última semana, la séptima semana de Daniel, que es el desarrollo del libro de Apocalipsis. Dentro de estos 22 capítulos que hemos venido despacito analizando hasta donde hemos podido, hemos ido entendiendo muchas cosas y hay otras que, aunque las podemos visualizar, no las tendremos con tanta lucidez hasta que no acontezcan. Y una de ellas es sobre el milenio. Y la iglesia de nuestros días no te predica del milenio, y menos la iglesia católica, porque ellos no creen en el milenio. Pero es que resulta y sucede que ha sido lo mismo por todas las edades y las épocas. La gente deliberadamente te acepta, te recibe, cree o rechaza o simplemente lo deja de lado. Bien, todos los que estamos acá sí hemos oído hablar del milenio. Todos exactamente los que estamos acá saben lo que va a pasar en el milenio. Solo se acuerdan de que ataron al diablo. Vamos a tratar de salir adelante en el día de hoy, porque esto no está corto, pero necesitamos entenderlo. ¿Crees que es necesario que aparezca el milenio, que venga el milenio? La pregunta otra vez la vuelvo a plantear. ¿Crees que es necesario que aparezca el milenio? Ajá. Si no, si digo sí es porque usted piensa que sí. Lo importante es saber por qué sí. Voy a darles un recuento porque estas son las razones lógicas escriturales. Existen 7 periodos desde que fue plantado el jardín del Edén hasta lo que llevamos. En esos 7 periodos, en los 7 periodos, se pudo ver el Espíritu del Señor en cuanto a la salvación para el hombre pecador. Vamos a recordar cuando el Señor hizo la creación y vino el cumplimiento. Ahora, fíjate, después del Sinaí, ¿cuántos, por lo menos, mandamientos positivos dados directamente en las tablas le fueron dados al pueblo de Israel por orden del Señor al siervo Moisés? 10. Es lo que sabemos, dio las tablas, que las hemos puesto muy feo porque hacemos las tablas de la ley. Y a veces malentendemos cuando hablamos de la Torá, porque la ponemos y la pareamos como si fuera la ley. Pero es que el problema es lo que entendamos nosotros por la ley. Porque realmente esto es la instrucción, la enseñanza,
el adecuar a las personas a un camino con el Señor. Pero bueno, recordamos que fueron entregadas los 10 mandamientos en 2 tablas y se las dieron. Habían 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos habían en el jardín del Edén? Escúchame despacito, no se atoren. Uno. Bueno, dígamelo. Dejen a Ana. Aquí no se llaman Ana, Solís todos. Dejen a Ana. Ya que ella dijo que un mandamiento, dígalo. Decílo, hija. La obediencia. No tomarás el fruto del árbol prohibido. Fue el único mandamiento que Yahweh le dio a aquellos en el jardín del Edén. Y por favor no anoten por ahí que la manzana y que la banana y que lo que se les ocurra. No tomarás del fruto prohibido. No tomarás de eso, fue lo que el Señor había propuesto en sus vidas. Ahora, ese fruto se centraba en el conocimiento del bien y del mal. Cuando usted lee esto, capítulo 2, verso 16, 17 del libro de Génesis, ahí lo puedes ver, está perfilado. Pero el hombre se dejó engañar. En este caso por el Satanás. ¿Y usted cuándo se dejó engañar? Porque hay muchas personas que se sienten engañadas en esta vida o en esta tierra. Y yo te preguntaría, ¿quién te engañó, hermana? Hermano, ¿quién te engañó? En este caso fue el Satanás mismo el que engañó a nuestros padres. Ellos le creyeron la impartición que el Satanás les daba, de que ellos iban a ser conocedores de todo el conocimiento que podría venir sobre su mente. El hombre se creyó que llegaría a ser Dios. Y ese fue el problema fundamental. Ese se llamó el período de prueba, pero el hombre falló. Bueno, el Señor prometió restaurar todo este mal, pero eso no se sucedió de una sola vez. Pero fue el primer periodo que se llama el periodo del jardín del Edén. Luego entramos a otro segundo periodo y se llama el periodo del libre albedrío. Desde la caída del hombre hasta el diluvio, que fue aquel gigantesco castigo, no habría ninguna implicación de la ley. Todavía no se había dado la ley a conocer. Y el derecho del hombre que tomó en el paso del tiempo a tener derecho sobre los demás y trató a los demás como bestias de carga. Prevaleció la anarquía ideal en el corazón del hombre, lo cual esto quiere decir que cada quien actuó y hizo los dictados de su propia conciencia y de sus propios juicios, y el hombre se fue tras las pasiones que le daba su carne y la corrupción que iba apuntándose día tras día todos aquellos días, hasta el punto de que Dios tomó una decisión.
erradicar a la humanidad de la tierra. Y eso vendría con un castigo severo. Y fue lo que todos conocemos en la Escritura por el diluvio. Y luego se probó de que los hombres sin Dios no pueden ser justos. Que exactamente es donde estamos cayendo en nuestros días. Hay gente tan pervertida que ha pervertido la Escritura y ha tomado a Romanos 14 para justificar sus juicios particulares, sus ambiciones y sus propios deseos, y apoyándose en una escritura, sacando una deducción malsana. Bueno, el apóstol Pablo nos enseñó que cada quien debe operar en su propia conciencia y que nadie juzgue a nadie. Y por ahí se han montado las teorías nuevas, pero estamos otra vez yéndonos atrás a aquella gentuza de antes del diluvio. Y estamos cayendo en este mismo error, porque el hombre quiere caminar en su propio quehacer, en su libre albedrío. Ya voy contándote 2 periodos. Esto significa que esto clamaba delante de Dios su intervención y que se pudiera llevar a cabo la restauración. Pecaron Adán y Eva en aquel instante, pero aunque hubo una promesa, eso no sucedió de una sola vez. Eso no pasó en el tiempo del hombre. Pasaron muchos días, para no decir muchos años, para que viniera un cumplimiento. Y se pasó al tercer periodo. En el tercer periodo es donde se colocó el señorío del hombre, el hombre por el hombre. Desde el diluvio hasta los tiempos del padre Abraham, que fueron 427 años, la dación de la ley todavía no estaba y se castigaba solamente en el libre albedrío, porque la transgresión traería como resultado muerte. Cuando lees en Génesis capítulo 9, verso 6, pero los que tomaron autoridad en sí mismos y convirtieron en el más inclemente despotismo, sin misericordia, ellos se forjaban una despiadada dictadura, así sobre aún el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios fue atado por 430 años en Misraim, en Egipto, cuando estuvieron bajo la égida del faraón. Lo que esto demostró que no es suficiente tener padres coherentes, sino que cada persona individual debe de velar por sí mismo para poder alcanzar vida. Esto fue lo que hubo. Cuando nosotros leemos esto y, por ejemplo, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, lo señala drásticamente. Fíjate, esto es muy importante, porque en este periodo, Habacuc 2:4, ok, esto es muy importante para que usted sepa una cosa. Cuando se entró en ese periodo, que fue el tiempo en que vino el llamamiento del padre Abraham, vino la promesa que se le dio al padre Abraham, y conocemos todo la historia de lo que pasó durante el tiempo del padre Abraham. Dentro de eso, ustedes recuerdan en la escritura lo que se nos narra acerca de Sodoma y Gomorra. Y eran 5 ciudades, solo generalmente se mencionan estas 2. Y esto es bueno que abramos la mente, los ojos y el corazón del problema serio
de los homosexuales. Porque todo el mundo se enfoca solamente en una posición moral de lo que los hombres hacen, que se contaminan entrando en una promiscuidad carnal de hombres con hombres, llevándolo hasta los principios de dictar matrimonios, etcétera. Bueno, pero eso no es el punto fundamental de los sodomos. El punto fundamental es que ellos son una élite fortísima, en donde cautivan las ciudades, los pueblos, las naciones y las subyugan. Y esta nación de los Estados Unidos ha caído desgraciadamente bajo estas élites. Y los problemas que suceden ahí en la Casa Blanca se deben a estas élites. Y los problemas gigantescos que tenemos es sobre el dominio y el gobierno de los homosexuales. El problema no es tanto de carne, porque en todos los tiempos han habido problemas de carne, porque cuando subió la ira del Señor hasta él, determinó erradicar al hombre de la tierra y mandó el diluvio. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Bueno, la maldad de los hombres era tan crasa, tan terrible, tan aterradora como en los días que nosotros vivimos acá en esta nación de los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y el problema aquí no es de que si tienen derecho los homosexuales o no, y de que cuál es el problema, de que se puede juntar a vivir carnalmente un hombre con otro hombre, y como no pueden tener hijos, se los buscan por allá a ver quién se los dona, se los regala o se los roban. Pero ese no es el problema. El problema es la élite inmunda de gobierno y de dominio sobre las personas. Y se llama el problema del hombre sobre el hombre. Y esto sucedió durante este periodo. Y luego, saliendo de este periodo, porque ¿cómo fue que el Señor sancionó? Fíjate, no sancionó toda la tierra. La tierra fue sancionada con un castigo que fue el diluvio. Dejó el Señor 8 sobrevivientes y se portaron mal, porque de ahí salió otra vez la delincuencia y salieron otra vez los demonios a hacer su zamba por el mundo entero, y ya sabemos lo que pasó en la historia. Pero lo primero fue que el Señor eliminó el género humano menos 8 personas con un diluvio. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que sancionó el Señor? Fueron 5 ciudades y fundamentalmente 2, como se menciona, de Sodoma y Gomorra. Y sí, bueno, pero no tanto la promiscuidad, es lo que estoy diciendo ahora. Es tener autonomía sobre las personas y pisotearlas y controlarlo todo. Porque uno de los capitales mayores que hay en el mundo es el de los homosexuales. La égida política está gobernada por los homosexuales. No quiero mencionar nombres de partidos políticos de esta nación porque me van a caer encima. Pero usted sabe de lo que hablo, y usted sabe de lo que sucede, y usted sabe de lo que está por reventar. Pero los neófitos, los que no tienen entendimiento, se van en la balastrera y caminan. Es impresionante. Pero volviendo otra vez, ¿cómo fueron castigadas las ciudades de Sodoma y Gomorra? Perinen por fuego. ¿Cómo será purificada la tierra ahora cuando vengan todos los aconteceres? Perinen por fuego. Y no serán 2 ciudades como el caso de Sodoma y Gomorra. Se arrasará con todo y la tierra va a cambiar su estructura. Esto es aterrador. Entramos al cuarto periodo, que se llama el periodo
patriarcal o el periodo de la fe. En este periodo se estableció un pacto. Bueno, en el anterior, en los tiempos de Noé, el Señor estableció un pacto que se llama el pacto noédico. ¿Y cuál fue la señal de ese pacto? Muy bien, el arco iris, que se lo robaron los homosexuales. Muy bien, con el arco iris. Y Dios estableció un pacto. Ahora entramos a este periodo y Dios establece otro pacto y se llama el pacto de la circuncisión, por medio del cual Dios señaló, separó y destinó al pueblo que él había llamado. Pero cuando el pueblo hebreo permaneció en Egipto, fue contagiado. Cuando los cristianos entraron a Gringolandia, han sido contagiados y seguimos haciendo todas las perversidades que se muestran por el mundo. En aquel entonces, los hechiceros, la incredulidad que salía del mismo corazón de los egipcios, la edificación de los becerros que adoraron, y recordemos que Israel se contaminó, hicieron caer al primer sacerdote Aarón para que le fabricara un ídolo. Y el Aarón se sacudió la mano, dice, yo no sé, yo agarré todas las alhajas, las eché en el fuego y salió un becerrito. Así como hacemos todos los delincuentes del Señor. Así como hacemos y nos justificamos de todas las barbaridades que hacemos delante del Señor. Y que buscamos, no, pero Dios es misericordioso. Y para todo el mundo, el que se murió ya tiene su campito en el cielo. Es que le llaman así, un campito en el cielo del Seol. Pero es muy fácil justificarnos. La mayor parte de las personas solemos justificar nuestras acciones, pero no por los parámetros de la Escritura, conforme a mis pensamientos, a lo que yo he creído, a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Dios no es injusto y Dios es justo juez y Él es bueno y Él es maravilloso. Sí, vamos a ir al paso porque en todos estos periodos la misericordia del Señor se hizo latente, se manifestó. Aún en los tiempos de Cristo, aquellos, los fariseos y los saduceos, ellos defendían la postura del padre Abraham, como cuando leemos en Juan 8, 39, 40, pero era solamente verba, lo que ellos era lo que platicaban. Pero ellos no tenían la fe ni practicaban la fe del padre Abraham. Ellos solamente buscaban cómo justificar sus obras para parecer delante de todos aquellos que eran justos. Y ya usted recuerda, y nos basta leer todo el capítulo 23 de Mateo para ver lo que dijo el Señor de toda esta raza de los fariseos. Eso es impresionante. Pero eso fue lo que esta gente hizo. Pasado este tiempo, se entró al quinto periodo, que se llama el periodo de la ley. Se prolongó desde Moisés hasta Cristo por 1500 años, hablando acerca de la ley. Y habrían incluidas dentro de eso leyes morales, leyes ceremoniales, preceptos, pero que ninguno las podía cumplir por el propio esfuerzo humano. Mas la ley, ¿qué fue lo que hizo la ley? Que la ley los trajo al conocimiento de pecado. Y para eso sirvió la ley, para declarar
y saber qué era pecado y qué no era pecado. Dar un conocimiento de pecado, pero no los liberó, porque como quiera, otra vez se imbuían en el pecado. En Romanos 7:7 Pablo dijo eso. Y la ley permaneció inconmovible en toda su plenitud, porque la ley fue buena y la ley salió del corazón de Dios. ¿Y para qué fue dada la ley? Bueno, ¿y a quién le dieron la ley? A su pueblo, a su pueblo, no a todos los otros que estaban afuera, no a los gentiles, no a esta gente que de todas formas tenía ganado el infierno. Nadie podía justificarse ni entrar al cielo, pero esto fue dado para su pueblo, para Israel, para que Israel fuera liberado, pero no lo liberó la ley. La ley solamente les señaló el pecado para que ellos procedieran y vinieran a un arrepentimiento. Luego, cuando sucede todo esto, se entra al sexto periodo, que es el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia. Aquí se abolió parte de la parte ritual de todo lo que se había implicado, la ley ceremonial y aún parte de la moral espiritual, y sufrió fuertes cambios y se abrió puerta para la salvación a todos los hombres. Eso no había sucedido antes y no se excluía absolutamente a nadie mediante la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo. Se instauró el nuevo pacto, que aquellos no lo recibieron. En la última cena del Señor, y se traían, y cada vez que celebramos la cena del Señor, se traen la memoria, el recuerdo del sacrificio de Él, de los sufrimientos de su muerte, de su pasión. Y Dios, por la gracia, hizo todo para socorrer a los pecadores. Pero la masa como tal de la humanidad descendió nuevamente al engaño, y en vez de someterse o de someter el mundo bajo el dominio de Dios, el mismo cristianismo se ha contaminado y ha entrado en los parámetros mundanos. Y tenemos iglesias mundanas, y tenemos iglesias carnales, y tenemos iglesias de la chuleta, y tenemos, es una cosa impresionante. Y tenemos gente que nos acomodamos y queremos acomodar el evangelio a una manera infame de vivir. Y los mismos cristianos han aprobado los matrimonios homosexuales. Cuando usted escucha esto es porque no hay claridad en la escritura. Y queremos bautizar y bendecir todas las cosas pervertidas del mundo en el nombre de Jesucristo. El Dios de las venganzas acabará con toda esta chusma si antes no se arrepienten y vienen al conocimiento de la luz y de la verdad. Y entramos al séptimo periodo. Y este periodo ya lo están pisando nuestros pies. Se llama el periodo de la gran apostasía y de el gobierno infame del anticristo. Y estamos ahí pisando ese terreno. Esto es el preludio de los tiempos que se avecinan. Sí, dijeron ahora, no, pues estamos contentos de milenio porque van a atar al Satanás. Ajá. Y a los demonios los van a sacar, los van
echar fuera de la tierra. Y entrará a gobernar el Señor Jesús con todos sus santos. Pero otra vez, la fuerza reforzada de los hombres se sublevará contra el Cristo de la gloria, contra el ungido, cuando nuevamente desaten al Satanás después del milenio. Algunos dicen, bueno, ¿y para qué desataron al Satanás? Porque saben que el Señor necesita dar una respuesta a los necios y a los tardos de corazón. Más de uno hasta aquí me han preguntado, apóstol, ¿y si el Satanás se arrepiente? Hay gente que me ha preguntado eso. ¿Usted no cree que alguna vez se vaya a arrepentir este Satanás? Bueno, pues quién sabe. Bueno, por eso lo van a soltar. Para demostrar que es lo que sigue en el espíritu de él. Si él es capaz de hacer algo, pero resulta que cuando suelten al Satanás, él va a volver donde lo dejaron. Y va a volver a contribuir, a venir a sacudir a los carnales. Y va a volver otra vez, pero será por poco tiempo, dice en la palabra. Pero ahí se va a probar exactamente quién es el Satanás. Muy bien. He traído a hacer un recuento de los 7 periodos que ha pasado la humanidad, para decirles que en cada uno de estos periodos la gracia y la misericordia del Señor ha estado presente. Y que Dios en cada uno de estos periodos, Él proveyó para que el hombre no se perdiera. Y el Señor ha tratado de limpiar, de sacar, de socorrer y de pasar. Hemos pasado 6 periodos, 6 momentos en la historia en lo que el Señor ha querido entrar. La más grande que nos ha acontecido es el acontecimiento de Jesucristo, de la cruz, de lo que Él sufrió, de lo que padeció, y que Él abrió la puerta para que recibiéramos gracia y gracia en abundancia. ¿Y quiénes? Los hijos de la ley, los cumplidores de la ley. No, en todo aquel que confesara que Jesucristo era Señor para la gloria del Padre. Lo cual significa que al confesar que Jesucristo es el Señor, yo me sujeto, yo me someto a todo lo que la palabra me enseña. ¿Y esa es la postura de la iglesia? Digo, pregunto, no sé. La encontramos a esta mujercita insensible. Cuando leemos a Ezequiel y leemos a Jeremías, dice, ¿de dónde la sacó a ella? Yo vi tu desnudez. Yo vi cuando no valías nada. Yo sabía la porquería que eras. Pero yo la saqué, yo la lavé, yo la embestí, yo la emperifollé. Yo le puse todas las cosas para que tú caminaras en bendición. ¿Y qué hizo esta mujerzuela? Se volvió otra vez a los amantes, vendió las joyas, comenzó a hacer lo que quería. Bueno, ¿y cuáles joyas? ¿No nos ha dado, Señor, los dones del Espíritu? ¿No nos ha dado todas las bendiciones que Ruá ha venido a traer a los hijos de Cristo Jesús? ¿Y qué hemos hecho con ellos? Bueno, los hemos pisoteado, los hemos canjeado, los hemos traído a la bolsa negra, porque en muchas plataformas se usó los dones del Espíritu para vender indulgencias modernas y cambiaron dinero por bendiciones y se engrandecieron hombres en las plataformas
donde se miraron como dioses que todo mundo tenía que hacerle la venia, y donde encontraron el mercado, si no fue en la propia iglesia del Señor, bueno, será sacudida. Porque lo que el Señor le dio fue para que ella caminara como ella tenía que haber caminado. Y sabemos todo lo que ha sucedido. La existencia del milenio revelará que aún el mal puede existir sin el mismo Satanás. Porque todo el mundo le echamos la culpa al diablo. ¿Y quién tuvo la culpa? No dice mi suegra, sino el diablo, o el diablo que está en mi suegra. No dicen la mujer que me tocó, que agarré en el camino. Pero nunca dicen eso, es el diablo. Y algunos dicen, bueno, el diablo que se le metió a mi mujer. Y otros dicen, no, yo no digo que el diablo que se le metió a mi marido, es que mi marido es un diablo. Y otros dicen, bueno, los hijos agarraron un camino torcido y son como los hijos del diablo. Cuando el Señor le llamó a Adán para que diera cuentas, Adán, venga, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Y qué dijo el Adán? Infame. Se agarró de la falda de la mujer, le echó la culpa a la mujer. La mujercita que tú me diste, esa belleza que era mejor que las jirafas y los hipopótamos, porque cuando yo la vi dije, ay, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Bueno, esa mismita, mira, esa fue la que perturbó mi alma y me hizo sucumbir. Y le dijo el Señor a la mujer, oye tú, ¿y qué fue lo que hiciste? La culebra, esa fue la que me traicionó y me hizo. Bueno, ¿sabe qué? Esa es la misma historia. Y la historia se vuelve a repetir una y otra vez. Resultado común, nadie enfrenta valientemente delante del Señor. Yo he pecado, yo hice, yo te vendí, Señor. Aquel por 30 monedas y yo por menos. Yo te he vendido, Señor. Yo he hecho lo deshonesto, yo he hecho lo sucio, lo pervertido. No, pero es que hasta el pedófilo viene y le dice al juez, bueno, yo no tuve la culpa porque la verdad que ella andaba detrás de mí, esa chiquita. Y bueno, usted sabe, me perturbó la mente. Sí, infeliz, vaya para la silla eléctrica. Sí. Todos queremos justificar nuestras acciones perversas, pero de Dios nadie se burla. Dios dará a cada quien lo que le corresponde. Y más vale que nos arrepintamos. Pero fíjate, antes de que suelten al Satanás en el milenio, ya los perversos estaban haciendo planes. Sin Satanás. Porque es la misma historia. Siempre le han echado la culpa al Satanás y qué bueno que se la echen, pero es que no es toda la verdad. Es que no es toda la verdad. Es muy fácil donde nos acomodamos en la poca vergüenza para justificarnos y no responder a las actitudes propias. Pero a los ojos de Dios, nada hay oculto. El problema en todas las cosas es que el ojo de Jehová, el ojo de Yahweh vio y los oídos de Yahweh oyeron. ¿Y usted qué va a echar? ¿Mentiras? Entonces, por eso será soltado, pero hay un mal que está reinando en el corazón del hombre. El reino milenial descubrirá definitivamente la hipocresía y la astucia de los hombres. No sabiduría, porque eso no era sabiduría. Era astucia como aquellos astutos. Se va a demostrar que aquellos que tienen a Dios en su corazón,
aunque vivieron en medio de los demonios, permanecieron siendo hijos de Dios firmes. Mientras que los inmundos y los impíos, aunque se trasladaran al paraíso entre los ángeles, ellos permanecerán iguales. No es ni siquiera porque los cambiemos de lugar, hermano. Podemos poner a uno de estos de entre los ángeles, capaz que vayan a pervertir hasta los ángeles. Sí, claro, no se puede. Pero quiero decirte que es la misma cosa, la misma posición. El reino milenial, si no está el reino milenial, no será posible el juicio final del gran trono blanco, porque falta el testigo principal para ese juicio. Y eso quiere decir, en contabilidad hay una cosa que llamamos el balance de comprobación. Esto quiere decir que se tiene que comprobar exactamente dónde está el daño, dónde está el superávit, dónde está la deuda. Y se tendrá que comprobar mediante el milenio para que el juicio del gran trono blanco sea efectivo. ¿Por qué razón? Porque Dios no es injusto. Dios juzgará a todos, aún los que no tuvieron la fe en el Señor. Dios no va a obligar a nadie a la salvación, pero se les da la libertad para que puedan escoger. ¿Sí? Los que son de Dios le van a servir a Él por amor, no a la fuerza. Venga, venga para acá, venga, vamos a danzar, venga. Y lo trae al lado como un perro. ¿Qué es eso? Obligar a una persona que no le nace en su corazón. Tú no puedes, yo no puedo, nadie podemos obligar a nadie a hacer actos buenos y a hacer cosas buenas. Y si no quiero. En uno de los encuentros yo le dije a un varón, venga, vamos a bautizarlo. No me puedo bautizar. No, porque yo cuando salga aquí del encuentro tengo que llevar un paquetico. No, que va a regresar. ¿A dónde regresó? Al infierno. Hay una pregunta. ¿Cómo será la venida del reino en el milenio? Vamos a descubrir 7 cosas. La forma de gobierno, cómo será la superficie de la tierra, cuál será la longevidad del hombre, porque todo el mundo está despezuñado cuando llega a 80 años, porque ve que se le apaga la candela, y buscan, y hacen, y deshacen, y saltan, y dice, venga, pastor, vamos a orar. La viejita tiene 95 años, pero Dios puede hacer un milagro. Usted sí sirve para verdugo. Ustedes debieron haberla contratado para ser un verdugo. ¿Para qué quiere tener la vieja de 95 años donde está pidiendo a gritos, quiero irme de esta tierra? Pero vamos a necesitar saber cómo será la longevidad en el tiempo del milenio. ¿Cuáles serán los cambios que van a haber en el mundo o en el reino animal? ¿Cómo va a ser la vida espiritual? ¿Cómo podemos entender la posición de Gog y Magog? ¿Cómo será el juicio del gran trono blanco? Y como ya no me alcanzó el tiempo, faltan 10 para la 1, se los cuento la próxima. Y no va a ser el próximo domingo porque estamos de madre, será en el que sigue adelante. Damos gloria al Señor, alabemos a Cristo y decimos gracias, Señor, gracias por tu amor.
Gracias por tu misericordia. Ajá. Ya les contaremos y después ustedes lo vivirán en carne y hueso. Damos gracias, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te magnificamos, Señor.